Amen. God is good to our lives. Amen. Nosotros, amen, necesitamos grande fe en estos días, ¿verdad? La mayoría de la gente en estos días, dice la palabra del Señor. Iba a leer otra porción, ahí sentado, yo lo voy a leer, ahí en Lucas, amen, el capítulo, amen, 18 y el verso 8. El Señor hizo esta pregunta, dice la palabra del Señor, amen, dice: yo os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. In other words, he was saying, when he comes, will he find faith on the earth? Vivimos en un mundo que no cree en Dios. Las personas, la mayoría de las personas, amen, no creen hasta que vean ciertas cosas. Pero la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amen. Yo no estaba ahí cuando el Señor caminó en esta vida. Yo no estaba ahí cuando lo crucificaron. Yo no estaba ahí cuando resucitó. Pero yo sé que Él vive en mi corazón. Aleluya, yo lo siento. Yo le adoro. Nuestro Dios tiene ojos y nos ve. Nuestro Dios tiene orejas y Él oye nuestro clamor. Amen. Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. So our God, amen, is not an idol. Nuestro Dios no es un ídolo. Nuestro Dios, ¿verdad?, no es hecho de manos. Nuestro Dios es todopoderoso. Él donde quiera está. Él todo lo sabe. Él todo lo puede. No hay nada imposible para nuestro Dios. Denle un aplauso al Señor. Él merece la honra y la gloria. Gloria a Dios. Y en esta porción, amen, el Señor Jesucristo, amen, ya lo habían crucificado, amen, y dice la palabra del Señor que el Señor, ¿cuántos creen que el Señor ya resucitó? Amén. Hay personas que no creen en la resurrección. Amen. Creen que es algo que inventaron, ¿verdad?, para tener a la gente suprimida, ¿verdad?, en una creencia. Hermanos, pero déjenme decirles esta mañana: Cristo vive. Amén. Cristo está, amen, en este lugar. Dice la Biblia que donde está hay 2 o 3 congregados en su nombre. Amén. Está en medio de nosotros. ¿Cuántos creen que aquí está el Señor? Amén. Aunque no lo vemos. Aunque no lo vemos, dice la Biblia, lo amamos con todo nuestro corazón. Even though we don't see God, amen. I don't have to see God, amen, to believe that He is, and that He's a rewarder of those that diligently seek Him. So aquí el Señor, amen, ya había resucitado, amen, se había glorificado a ciertas mujeres, amen, y el Señor había estado, amen, con sus discípulos. Pero Tomás no estaba ahí. Amen. Es bueno que esté en la casa del Señor. A veces no estamos en la casa del Señor y hay una grande bendición. El Señor viene y bendice, amen, a su pueblo. Pero hay hermanos que a veces no vienen y se la pierden de las bendiciones de Dios. Tomás no estaba ahí. Quizás era dominguero, no sé. Pero ahí Tomás dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Yo quiero estar, amén, cuando Cristo está en nuestros medios, sea en la oración, sea en el estudio bíblico, sea en la alabanza, sea en el ayuno, sea donde quiera. Yo quiero estar, amén, presente cuando Cristo esté con nosotros. Alguien diga gloria a Dios. Amén. So el Señor, amén, Él había venido y los discípulos estaban entusiasmados. Amén. Es así como cuando un hermano no está en la iglesia y luego se manifiesta la gloria de Dios y luego se acaba el culto y ve a hermano fulano de tal. Hermano, hubieras estado en la casa del Señor. Y yo creo que dicen, no me está inventando.
No es cierto. Así estaba Tomás. Amén. El Señor, amén, los discípulos le dijeron, el Señor lo hemos visto. ¿Cómo que lo has visto? Lo crucificaron, ya está muerto. Ni creía en la resurrección. Ya creía que, porque ellos esperaban que Él estableciera su reino, amén, sobre el imperio romano, que Él viniera con su reino, Él fuera el rey de reyes. Pero cuando lo vieron crucificado, como que se les salió todo el aire de sus llantas de fe, ya no creían en Dios, amén, como que se desanimaron. Algunos, Pedro lo había negado, algunos de ellos se regresaron, ¿verdad?, a ser pescadores otra vez. Estaban desanimados, hermanos, pero cuando oyeron que el maestro había resucitado, amén, como que nació la esperanza. Nosotros tenemos esperanza en el Cristo, en nosotros es la esperanza de gloria. No le hace lo que sucede en este mundo, tenemos una esperanza. Uno de estos días lo vamos a ver. Amén, aleluya. We're going to see him tal como Él es. Dice la Biblia que ahora somos hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Pero cuando lo veamos, seremos semejantes a Él. Alguien diga gloria a Dios. Mientras usted tenga esperanza, no le hace lo que sucede en nuestras vidas. Que vengan las enfermedades, que nos despidan de nuestro trabajo, que perdamos, se nos queme la casa, que nos enferme, ¿verdad?, nuestros hijos, que quizás un ser querido se muera. Amén. Pero tenemos esa esperanza en nosotros. Amén. Estamos esperando. ¿Cuántos están esperando? Estamos esperando la manifestación de nuestro gran Dios y gran Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Alguien diga gloria. Si hay esperanza. It doesn't matter how dark it looks. No le hace que ¿verdad?, oscuro, amen, la vida nos esté tirando, pero hay una esperanza. Es el ancla de nuestra fe, la esperanza que un día, aleluya, vamos a oír la trompeta de Dios y los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros vamos a ser transformados para estar con el Señor para siempre. Dice el Señor, ¿verdad?, yo voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Yo le digo a los hermanos ahí en USA, nosotros vivimos en gallineros, a comparación de las mansiones que Dios tiene preparada para los que aman su venida. Amén. Dice que ojo no ha visto, ni la mente se ha imaginado lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vale la pena seguir sirviendo a Dios. Vale la pena no colgar, ¿verdad?, la toalla. Amén. En las buenas y en las malas. Si aprendemos nosotros a darle gracias a Dios. Dice la Biblia que debemos darle gracias a Dios en todo. Amén. No por todo, pero en todo. En nuestro dolor, en nuestra angustia, en nuestra frustración, en nuestra, a veces no entendemos por qué estamos pasando por lo que estamos pasando, pero no tenemos que entender todo. Sabemos que Él es el alfarero y nosotros somos el barro, y Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Amén. Y debemos decirle al Señor, te damos gracias, Señor, aunque no lo entiendo, pero te alabo y te glorifico y voy a seguir sirviéndote porque vale la pena servir y adorar el nombre del Señor. Amén, aleluya. Aquí, ¿verdad?, Tomás, le dijeron que habían visto al Señor y luego Tomás como que no creyó. Amén. Si no, les digo, si no vieren sus manos
la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no lo voy a creer. Ojalá que aquí no haya Tomases o Tomasas. Debemos de creer, porque dice la Biblia que es imposible. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Amén. Tenemos que creer que Él es. Amen. Y que es galardonador a los que vienen y esperan la bendición de Dios. Por ejemplo, si usted viene al altar para que oren por usted, y luego usted viene con esa actitud, bueno, pues voy a ver si Dios me sana. Quédese ahí porque Dios no lo va a sanar. Aleluya. Pero cuando usted viene con fe, yo sé, amén, yo pongo mi fe en el Señor. Dice la Biblia, hasta puede recitar versículos, ¿verdad? Llamen a los ancianos y que lo unjan con aceite, ¿verdad? Y la fe, ¿verdad? El Señor va a sanar. Y si estuviera en pecado, le van a hacer. Si usted viene creyendo, al que cree, todo es posible. Amén. Pero tiene que creer. Amén. Amén. You have to believe without seeing, ¿verdad? Cada uno de nosotros, nuestra fe, tiene que ser probada. Su fe tiene que ser probada. Tiene que ser ejercida, ¿verdad? O si no, se va a debilitar y se le va a acabar su fe. Esto es por eso que Dios permite que vengan pruebas y luchas en nuestras vidas, amén, para que nosotros caractericemos, ¿verdad?, nuestras vidas y creamos en Dios. Amén. Dijo el salmista David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, amén, mal alguno, porque tu vara y tu callado están conmigo. Aleluya. Si usted está pasando por el valle, amén, quizás usted, amén, yo no siempre siento la presencia del Señor. Amén. Qué bueno sería que, imagínense 24 horas al día estar hablando en lenguas, y qué chulada fuera eso. Pero eso no es la realidad. Aleluya. Amén. Y usted tiene que empezar. Dice que el justo por la fe vivirá. Amén. Ok. So, tenemos que caminar. No sirva a Dios usted según sus sentimientos. Aleluya. Sometimes people serve God by their feelings. And sometimes I don't feel like getting up. Yeah. ¿Cuántos de ustedes yo oí de una hermana, ¿verdad? Su esposa decía, no, ahora no quiero ir a la iglesia. ¿Y por qué? No siento. Le digo, tú tienes que ir, tú eres el pastor. Sometimes we don't feel. There's been times that I don't feel like preaching. Gloria a Dios. Amen. A veces he venido y no siento. ¿Cuántos de ustedes han orado y no sienten nada? Amén. Y luego viene el diablo y dice, pues ¿a quién estás orando? Estás loco, nadie te está viendo. Él es el padre de las mentiras. Dios oye nuestras oraciones. Amén. Amén. Dios dice, clama a mí, yo te responderé. No es en vano nuestras oraciones, no es en vano clamar a Dios, no es en vano, amén, adorar y creer en Dios. Aleluya. No lo tengo que ver para adorarle. A veces no lo siento, amén, pero yo sé que Él vive en mi corazón. Tarde o temprano lo voy a sentir otra vez. Aleluya. Y es porque he aprendido a caminar por fe. Amén. ¿Verdad? Es que nosotros, desde que éramos bebés en el vientre de nuestras madres, ahí estamos bien empacaditos en el agua, estamos, ¿verdad? Y luego cuando salimos del vientre de nuestra madre, ¿por qué creen que lloran los niños? Es porque entran a un mundo que es frío, en el vientre, ¿verdad? El vientre de la madre están rodeados, están bien abrigados, y luego salen a un mundo tan frío y por eso empiezan a llorar, amén, y la mamá tiene que ayudar a arrullarlos, ¿verdad?, para que se callen, les da la bebera y todo, amén, pero usted tiene que enseñar a ese niño
a que, aunque llore, porque imagínese de 10 años estaba llorando, no, que llore, no se va a morir. Amén. Tiene que aprender, amén, a vivir. Aleluya. Y así, ¿verdad? Por eso lloran los niños todo el tiempo, pero tarde o temprano, amén, porque si no la van a controlar a usted. Amén. There's babies that control their mom. Nomás, ¡ay! Ay, ya tiene hasta bigotes y todavía está llorando. Tiene que aprender, amén, a vivir, amén, sin sentir. Y así también nosotros. Amén. ¿Cuántos se acuerdan cuando primero el Señor nos llenó con el Espíritu Santo? Psh, qué chulada. Amén. Yo me acuerdo, era de joven y por 2 días yo hablé en lenguas y no me podía callar y puro llorar. Mi mamá me decía, mi hijo, y empezaba a hablar en lenguas. Y por 2 días puro hablar en lenguas. Y qué chulada. Pero llegó el tiempo cuando ya no lo sentía. Y Señor, ya el Señor se fue, ya se olvidó de mí. No, Dios no nos ha olvidado. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. He aquí yo estoy con vosotros, amén, hasta el fin. Dios está con nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Aleluya. La gente se puede olvidar de nosotros, pero nuestro Padre Celestial, Él nos ama. Amén. Él no se olvida de nosotros. Él hizo una promesa que nunca nos iba a dejar solos. Él es nuestro confortador. Aunque no lo sentimos, Él está con nosotros. So, tenemos que aprender a caminar por medio de la fe, ¿verdad? Y llega el tiempo cuando se vienen las pruebas, se vienen las luchas, pero ¿saben qué? Esto nos ayuda a madurar en el Señor. Nos ayuda, si no fuéramos puros bebés, ¿amen? Esta sería una guardería de niños, cambiándole, ¿verdad?, sus pampers, ¿verdad? Y el chupón y los hermanos. No, usted tiene que crecer. Amén. Tiene que aprender a servir a Dios en cualquier situación que se encuentre usted. Amén. Así como los niños crecen, ¿verdad? Primero quieren ahí estar junto a ellos. No, usted tiene que aprender a bañarse y a limpiar sus dientes y hacer su cama. Amén. Y hacer, es una parte del crecimiento natural. También es el crecimiento espiritual. Uno tiene que aprender a conectarse con Dios. Amén. A caminar con Dios, a leer su palabra, para que Él nos hable. Amén. A orar, para comunicarnos con nuestro Dios, saber que Él está con nosotros. Aleluya. Y usted va madurando en su fe. Usted cree, vienen dudas, vienen pruebas. El enemigo nos dice, el Señor ya se olvidó de ti. Cállate, diablo mentiroso. El Señor está conmigo. Aleluya. Nuestra fe tiene que ser probada. Por ejemplo, el fierro tiene que ser templado con fuego. Amén. Para que sirva para algo. They have to temper steel. Amen. So it can be used for a lot of things. También un árbol. Amen. El árbol tiene que ser cortado. Amen. Y en diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, un árbol tiene que pasar por la primavera, el verano, los vientos, la lluvia, pero se amacizan las raíces. Amén. Tiene que ser probado. También, ¿verdad? El oro no puede ser purificado si no es pasado por el fuego. Amén. Y luego cuando pasa por el fuego, amén, la nata, todo lo impuro, ¿verdad?, lo separan y sale el oro puro. Así también nosotros. Dios nos tiene que, amén, pasar por el fuego. Pero dice la Biblia que aunque pasemos por los ríos, no nos vamos a ahogar. Si pasamos por el fuego, no nos vamos a quemar. Pregúntale a Sadrach y Abednego. Los echaron al fuego, aleluya, pero adentro del fuego estaba el que sabe apagar los fuegos. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. It's a promise from God. So if you go through the rivers, they're not going to drown you. If you go through the fire, it's not going to burn you. Yo me admiro de la historia de los 3 hebreos. Amén, porque dice que el rey miró, dice, pues no echaron a 3, pues yo veo a 4.
ahí estaba el Señor con sus discípulos. Amén. El Señor está también con nosotros. ¿Cuánto creen esto? Amén. Y luego lo sacaron del horno y ni olían. ¿Cuántos se han quemado los pelos en las cejas? ¿Verdad? Qué feo, güey. Hermanos, lo único que se quemó fueron las sogas. Salieron libres, los habían amarrado y salieron libres. Cuando nosotros pasamos por las pruebas, salimos libres, alabando y glorificando y dándole la honra y la gloria a Dios, porque Él nos ha librado una vez más. Gloria. ¿Verdad? También la tierra tiene que ser arada y sacarle todas las piedras antes de plantar algo bueno. And sometimes God has to take a lot of things out of our hearts. Dios tiene que quitar muchas cosas de nuestras Amén. vidas, ¿verdad? Hay piedras a veces. Hay, por ejemplo, en la palabra del sembrador, amén. No todos los corazones reciben la palabra del Señor. No todos los corazones tienen raíces, ¿verdad?, que los van a mantener en este camino santo. No todos los corazones, ¿verdad?, porque dice la palabra del Señor que aquella semilla cayó entre las espinas, ¿verdad? Los espinos y ahogaron la palabra del Señor por los afanes de la vida, amén, y por el engaño de las riquezas, amén. No deje que las riquezas, no deje que los afanes de la vida lo aparte de Dios, hermanos. Dice la Biblia que ese ganar al hombre se obtiene todo el mundo y pierde su alma. Les voy a decir algo, un día nos vamos a morir. Amén. ¿Pueden decir amén? Amén. Y si no me creen, regresen unos 50 años, la mayoría vamos a estar muertos. Si es que el Señor no viene por nosotros. Amén. ¿Y cuántos han visto, verdad, una de esas carrozas que van jalando yugo al cementerio con todos los tilicheros que tenemos? Aquí lo dejamos todo, hermanos. So, debemos darle la importancia a lo que es importante en la vida. Amén. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca va a pasar. Son nosotros, nuestra fe. Amén. Y nuestra fe, ¿verdad? La fe viene por el oír. Por eso es bueno venir a la casa del Señor. Por eso es bueno leer la palabra del Señor. Amén. Porque su fe va a crecer. Pero aquí, volviéndonos a Tomás, él dijo: si yo no lo veo, si no pongo mis manos, amén, en sus manos, ¿verdad?, donde le clavaron los clavos, y si no meto mi dedo en el lugar donde le metieron la lanza, yo no voy a creer. No creía. Ojalá que esta mañana usted tenga fe que estamos delante de Dios, que Dios sí nos oye. No es en vano venir a la casa del Señor. Aleluya. Amén. Dice la palabra del Señor. Yo creo que no somos adventistas, pero dice la Biblia que Dios hizo la creación en 6 días y el séptimo día Él descansó. Yo creo que tenemos que tener un día, y hemos escogido el día domingo, amén, para venir y alabar y glorificar el nombre del Señor. Dios ha sido tan bueno con nosotros, ¿verdad? Nos ha dado lo que necesitamos en esta vida, no todo lo que queremos, porque ni Dios puede complacer todos los deseos, porque a veces, Señor, está haciendo muy frío y luego nos da calor. Señor, está haciendo mucho calor. Bueno, ¿qué quieren? ¿Calor? ¿Quieren frío? ¿Qué es lo que quieren? A veces como humanos ni a Dios podemos, ¿verdad?, agradar, porque nos vamos a los extremos. Pero Dios ha prometido, amén, dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dios ha sido tan bueno, amén. Yo creo que todos tienen trabajo, amén. No los veo muriéndose de hambre, están buenos y sanos. Estamos buenos y sanos, amén, gracias a Dios. Tenemos ropa sobre nuestras espaldas, tenemos una cama, amén, donde podemos acostarnos, tenemos un techo donde no nos mojamos, amén. ¿Qué más queremos? Debemos de darle gracias a Dios,
debo de venir a este lugar. Señor, te alabo, te glorifico. Y yo cuando me levanto en la mañana, lo primero que le digo, Señor, te doy gracias por otro día, por la vida Amén. y por la salud. Aleluya. No hay como buena salud. ¿De qué me gano ser millonario y no lo puedo gastar ni un quinto? Estoy ahí tirado en la cama. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la buena salud? Aunque no tengamos mucho dinero, pero teniendo al Señor y teniendo vida, gloria al nombre del Señor. Él no creía. Qué bueno que Dios es paciente para con nosotros. God is so patient with us. Amen. Después de 8 días, el Señor no tenía que venir a probarle a Tomás que él había resucitado. Pero el Señor, ¿verdad? Le interesó que Tomás creyera. Dice la Biblia que 8 días después, amen, el Señor Jesucristo dice que estaban una vez sus discípulos dentro y con ellos. Esta vez Tomás vino a la iglesia. Vino quizás, ¿verdad?, a ver a sus hermanos. Amén. Y luego, de repente, llegó el Señor. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Uno puede estar en el culto alabando a Dios y luego, ¡pum!, cae la presencia de Dios. Entra la presencia de Dios y uno empieza a hablar en lengua, así a brincar, gloria. Es porque Jesús entró para estar con nosotros. Aleluya. Dice la Biblia, ¿verdad?, que después de 8 días llegó el Señor, estando las puertas cerradas. A veces hay corazones cerrados. Sí, amén. Ojalá que yo antes de predicar siempre en la iglesia digo, antes de que les diga yo abran su Biblia, les digo abran su corazón. Porque si su corazón está cerrado, ni Dios puede entrar en ese corazón. Así es, aleluya. Por eso la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Dios quiere nuestro corazón. Amén. No deje que el enemigo, porque a veces hay gente que dice, no, pues ahí en la iglesia puro dinero, quieren nomás puros diezmos y que ya, no es para eso. Dios no necesita nuestro dinero. Dios es el plan de Dios para mantener su obra aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes van ahí a la tienda y luego les dan todas sus mercancías y luego ustedes les dicen, Dios los bendiga? Llama a la policía. Sálgase con el shopping cart lleno de mercancía, lo van a llamar a la policía, usted tiene que pagar. El dinero aquí responde a todas las cosas. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Necesitamos dinero. La obra de Dios necesita dinero. Amén. El pastor dice la verdad que los que predican el evangelio, que vivan el evangelio. Estamos entregados a eso, ¿verdad? Que vivan el evangelio. ¿Cómo se van a pagar la luz? Le decimos al PG&E, Dios los bendiga. ¿Cómo que Dios bendiga? Viene y cortan la luz, cortan el gas y se necesita. Tenemos que entender eso, amén, que se necesita esto para operar en la obra del Señor. Pero Dios es Dios todopoderoso. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que tener nuestro corazón abierto. Amén. No deje que el enemigo, amén. Ojalá esta mañana, porque yo estoy sembrando la semilla de Dios en sus corazones. Amén. Dice la Biblia allá en Mateo 13, el sembrador salió y empezó a sembrar semilla. Yo soy un sembrador esta mañana. Estoy sembrando semilla. Amén. Algunas semillas caen, ¿verdad?, junto al camino, pero ese corazón está duro y no cree, y ¿saben qué? Nada va a crecer ahí. También la semilla cae entre, ¿verdad?, las piedras, pero no hay profundidad. Amén. Hay personas que vienen a la casa del Señor y sienten la presencia del Señor, y luego se quieren bautizar, pero cuando viene la prueba, no duran. ¿Por qué? Porque no tienen raíz. También la semilla cae, ¿verdad?, entre los espinos, amén, pero los afanes de la vida. Usted tiene que tener prioridades en la vida.
Para mí lo más importante es Dios. Primero es Dios, mi esposa, mi familia y después mi ministerio. Mi ministerio no es antes que Dios. Yo adoro y sirvo a Dios. Y después tengo que amar a mi esposa, como Cristo amó a la iglesia. Y después, ¿verdad? Si tenemos hijos, a nuestros hijos. Y después, amén, nuestro ministerio. Vivir una vida balanceada. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para plantar, hay tiempo para cegar. Hay tiempo, usted tiene que hacer tiempo para todas las cosas. Pero qué casualidad que cuando es día de culto tenemos que cortar el zacate. O no he lavado por un mes. Tengo que limpiar la casa. Hermanos, no hablar de hermanos, pero yo he ido a hogares y se andan, ¿verdad? Dispensándose que, pastor, perdóname, que la otra vez que vine estaba igual. Un tiradero donde quiere. Le dije, yo no vine a ver el tiradero, vine a ver usted. Pero qué casualidad que a veces, ¿verdad? Se nos ocurre, no he cambiado el aceite en el carro y parece ya lodo. Tengo que cortar el pasto ya. Se ven los leones ahí en el... No, déjenlo. O no he planchado. ¿Qué le hace? Venga, casi arrugado. El Señor lo va a planchar. Amén. Tenemos que tener prioridades en la vida. Gloria a You have Dios. to take time for God. Aleluya. Amén. ¿Verdad? No solo con trabajar. No solo con pan vive el hombre. Usted puede llenar su estómago, ¿verdad? Puede comer hasta que le salga por las orejas, pero eso no llena el alma. Tenemos una alma, tenemos que alimentar nuestra alma, y no es como oír la palabra del Señor, amén, devorar la palabra de Dios. Es mejor que el oro, que la miel, satisface, llena nuestra alma, nos trae alegría, satisfacción, nos da dirección en la vida. Lámpara es a mis pies y tu palabra que ilumina mi camino. Está teniendo problemas en su matrimonio, lea la palabra del Señor. Lea lo que dice acerca del hombre, la mujer, los niños, ¿verdad? Esposos, amar a vuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Esposas, sométase a su esposo, amén, como la iglesia se somete a Cristo. Hijos, obedecer a sus padres, amén, ¿verdad? Porque vas a tener larga vida sobre esta tierra, amén. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas prosperado de parte de Dios. Y cuando comemos la palabra del Señor, hermanos, nosotros vamos creciendo, vamos creyendo, amén, vamos siendo fieles a Dios. Yo siempre hablo de ser fiel a Dios. Dice la palabra del Señor, ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No hay como ser fieles a Dios. Sírvale a Dios, amén, como Dios merece que le sirvamos a Él. Dios no quiere la mitad de su corazón, amén. Dios quiere todo el corazón o no quiere nada. El Señor no anda buscando una novia, Él viene por una esposa. ¿Entendieron? Amén. Él no anda buscando una novia, él viene por una esposa. La iglesia es la esposa de Cristo Jesús. Uno de estos días nos vamos a casar en las bodas del Cordero. Alguien diga gloria a Dios. No digo, vamos a comer comida de ángeles. We're going to eat angel food. So Dios es bueno con nosotros. Aleluya. So dice que Jesucristo llegó estando las puertas cerradas y se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Qué hermoso es cuando el Señor llega a nuestras vidas y lo dice, paz a vosotros. ¿Se acuerdan? Cuando los discípulos iban en una barca cruzando, ¿verdad?, el mar de Galilea,
Y el Señor lo hizo a propósito para enseñarles algo. Él se subió al barco y se fue abajo del barco allá y agarró un cojillo, creo, ¿no? Un saco y estaba, aunque estaba descansando, él sabía todo lo que estaba sucediendo, porque Él es Dios. Y de repente Dios permitió que viniera una tempestad, luego. Nosotros hemos ido a Israel varias veces y nos subimos en ese barco, todavía tienen barcos de madera, y en esa región una tempestad puede caer rápidamente. Vienen las nubes y los vientos bajan de Monte Hermón y llegan sobre ese lago. El Señor permitió que ellos pasaran por esto. Dios va a permitir que usted pase por tormentas, huracanes. Dice la Biblia que iban los discípulos y de repente que viene una tormenta y el barco. ¿Cuántos de ustedes a veces sienten que su barco se va a hundir? Aleluya. Los problemas de la vida, ya no haya puerta. ¿Cómo? How am I going to do it, God? Hermano, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, aleluya. Dios permitió eso. Dios permite que vengan cosas, situaciones en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Para aumentar nuestra fe. Aleluya. No cuenten las derrotas, cuenten las victorias. Cuenten cuántas veces Dios lo ha sacado adelante. Cuántas veces Dios ha proveído para nosotros. Cuántas veces Dios nos ha sanado. Aleluya. Una vez oí de una miembro en la iglesia y estaba bien desanimada. Y vino al altar, se arrodilló y le dice: Dios, vengo para despedirme. Ya no voy a venir. Ya estoy cansado. Estoy cansada ya. Pero entonces empezó a darle gracias. Bueno, nomás te quería dar gracias porque sanaste a mi hijo. Se le había metido un frijol aquí en la nariz y se puso muy grave y milagrosamente Dios lo sanó. Te doy gracias, Señor, porque me sanaste de esto y empezó a darle gracias a Dios. Y luego de repente que se le prende el foco. Dice: ¡Bueno! Dice: ha sido tan bueno conmigo. ¿Cómo voy a ir? Perdóname, Señor. Cuente las victorias. Cuente, ¿verdad?, los milagros. Cuente las sanidades. Cuente, usted no ha perecido. Cuente la paciencia de Dios. Cuente lo bueno que Dios ha sido con usted. Y usted va a alabarle. Usted le va a glorificar. Porque Él merece toda la honra y toda la gloria. My God, when you begin to worship God and thank Him for what He's done for us. A veces se nos olvida tan rápido lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y se les olvidó a los discípulos. Y ahí están agarrando. Y córrele y llama al Señor Jesús. Y van y lo despiertan: Maestro, Maestro, despierta. No sabes que ya mero perecemos. Yo creo que el Señor dijo: ¡ay, estos cabezones! Subió y le dijo al viento, y le dijo a las